¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Desde hace un año y medio el país entero conoce el nombre de Hugo López-Gatell, el epidemiólogo designado como vocero del gobierno de López Obrador para informar diariamente sobre la pandemia de la COVID-19. El viernes pasado terminaron las conferencias diarias. ¿Cuál es el balance de la mesa de este ejercicio? ¿Fue uno de rendición de cuentas o de manipulación de la información? Y una investigación del periódico The New York Times apunta a que el colapso de un tramo de la línea 12 se debió a unos clavos de acero que no fueron bien soldados y que esto causó el incidente en el que murieron 26 personas. El diario estadounidense afirma que esto se debió a las prisas del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por inaugurar la llamada línea dorada. La 4T afirma que se está filtrando información y que ya está por salir el peritaje oficial. ¿Qué piensa la mesa? Seguimos analizando los resultados electorales del pasado 6 de junio. En 12 de los 30 congresos locales que estaban en disputa, Morena arrasó, logrando más del 70% del total de curules. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar de las agendas legislativas locales? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. En enero de 2020, hace casi año y medio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ofreció la primera de las 450 conferencias de prensa para dar informes diarios sobre la pandemia por COVID-19 en México. El pasado viernes fue la última, donde informó que desde hace 8 semanas ninguna entidad ha estado en semáforo rojo. Veamos el contexto. Las conferencias nocturnas sobre la situación del COVID-19 en México terminaron debido a que desde hace 5 meses ha habido una baja sostenida de contagios. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reportó que desde el inicio de la pandemia ha habido 2.448.000 contagios y 229.000 muertes. El 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, en México había 12 casos confirmados. 2 semanas después inició la Jornada Nacional de Sana Distancia con la suspensión de clases en todo el país. A finales de marzo se declaró la emergencia sanitaria y para evitar el colapso del sistema de salud pública se declaró el cierre de actividades no esenciales y el distanciamiento social. En mayo, el Ejército y la Marina iniciaron operaciones para ampliar la capacidad de atención en las entidades con más contagios. El 13 de mayo se presentó el semáforo epidemiológico y a fines de ese mes terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque las medidas se mantuvieron según el color del semáforo. En agosto, los gobernadores que integran la Alianza Federalista pidieron la renuncia de López-Gatell, señalando que la estrategia de contención de la pandemia carecía de sensibilidad, inteligencia y responsabilidad. En diciembre, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el incremento de casos y de muertes por COVID-19 en México era muy preocupante y pidió seriedad. En enero, el INEGI informó que el 58% de las muertes por COVID-19 registradas entre enero y agosto de 2020 ocurrieron fuera de un hospital. Este mes inició la aplicación de vacunas para personal de salud y a fines de febrero para personas adultas mayores. A la fecha, 28% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis de inmunización. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes, como cada lunes y miércoles, saludo a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara también, como cada lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, muy bien. Buenas noches a todas y todos. Ya me hiciste caso, ya te cortaste el pelo, muy bien. También está con nosotros Frida Gómez, feminista y analista. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, querido Genaro, excelente inicio de semana. Bienvenida. Y hoy nos acompaña Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? ¿Qué tal? Muy bien, Genaro, un gusto. Alfredo, Frida y Eder. A ver, me quedo contigo. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el balance que haces de estas conferencias vespertinas, diurnas, perdón, en las que López-Gatell pues, prácticamente informaba a la población sobre los temas de la COVID-19? Al principio muy aplaudida, y después, digamos, hacia el final de las 450 conferencias que dio, pues mucha gente prácticamente ya decía que se acaben, ya no están informando, ya solo están manipulando información. ¿Cómo lo ves tú? Pues creo que marca el fin de la saga desinformativa de López-Gatell, que al final de cuentas pues fue un modelo comunicativo que fracasó, que no cumplió con el propósito de informar de la manera adecuada a la ciudadanía sobre el gran problema de la pandemia. Entonces, errores, fallas comunicativas, desestimación de la pandemia como elementos principales
principales dentro de esta falta de efectividad de un modelo como este, y que al final trae como consecuencia, pues, y que se podría atribuir como consecuencia de esta falta de información, pues sí, millones de hogares en pobreza por motivos de salud, como consecuencia de un manejo ideológico de la pandemia, pero también cientos de miles de muertes evitables en su gran mayoría, y el tema de minimizar la pandemia, improvisar sobre las rodillas, hacer una planificación de recursos y una respuesta sincronizada con el Sistema Nacional de Salud, que fue prácticamente inexistente, el tema de minimizar la pandemia, de arrodillar gobernadores y sistemas estatales de salud, el despreciar las capacidades del sistema privado de salud mexicano como parte de esta atención a la pandemia. También, digamos, todo esto llevó a un tema de comprar mal, insuficiente, tarde y caro equipos de protección y conversiones hospitalarias tardías y equívocas, y también que no se fomentara la investigación de protocolos tempranos de vacunas y medicamentos. ¿Qué pasó además con estas conferencias vespertinas? Una que vimos a un López-Gatell que terminó desestimando completamente el trabajo de su jefe, el doctor Jorge Varela Alcocer, que no tomó en cuenta tampoco el Consejo de Salubridad General, que es el órgano constitucional para combatir las pandemias. No hubo ningún tipo de comunicación adecuada con este órgano, ni con el Consejo Nacional de Salud para la Coordinación Estatal, ni tampoco con la coordinación con las entidades federales como IMSS, ISSSTE e INSABI. Y si vamos a el tema de, pues, qué representó la figura de López-Gatell para este gobierno, pues sin duda alguna fue una figura que desgastaba mucho al gobierno, que era un estorbo para la 4T y una figura innecesaria que al final se convirtió en una figura impresentable. Bien. Y que se dedicó a desestimar y a malinformar sobre lo que sucedió con la pandemia a lo largo de todas estas conferencias vespertinas. ¿Cómo lo ves tú, Eder? ¿Fuiste de los que le llevaron flores al final de la conferencia vespertina o eres de los que también puso en Twitter, gracias, doctor Gatell? ¿Cuál es tu balance sobre el ejercicio de estas conferencias y sobre el personaje también, por supuesto? Yo creo que son tres los temas que se están tocando: el personaje López-Gatell, el ejercicio de comunicación de las vespertinas y el manejo del Estado mexicano, ¿sí?, sobre la pandemia, ¿no? Ahorita como que se confundieron las tres porque también hay una intención de desprestigiar profundamente al doctor López-Gatell, que cometió errores, sin duda. Es muy desgastante todo el ejercicio de estar diario, de lunes a domingo, comunicando sobre una crisis tan complicada, que además de la que se fue aprendiendo en el camino. Recordemos que al principio de las vespertinas y al principio de la pandemia, todo el mundo, literalmente todo el globo, pensaba que era algo que iba a durar unos 3 meses y poco a poco se fue aumentando. También al final creo que fue contraproducente que el doctor López-Gatell diera una cifra máxima de posibles defunciones, porque como no sabíamos cuánto iba a durar, pero además no se tenía dimensionado, y eso creo que tiene que tomarse nota para establecer políticas públicas más claras a partir de ahora y legislación más clara a partir de ahora. No se tenía registrado el riesgo que había por la mala nutrición y por la mala alimentación y por las enfermedades que complicaban la pandemia, y entonces cuando él da un número posible de muertes y queda muy por debajo de lo que sucedió en realidad, pues por supuesto que eso es utilizado para golpear el ejercicio que han hecho. Hay algo que a mí me llama mucho la atención: la pandemia nadie la esperaba, sí, sucedió en medio del proceso de construcción de la Cuarta Transformación y de una serie de políticas públicas que impulsó López-Gatell y que incomodaron a muchas empresas. El tema de los medicamentos, quitarle los contratos a algunas distribuidoras que tenían el monopolio, el tema de los etiquetados claros, fue evidentemente una propuesta impulsada por el doctor López-Gatell, y entonces en medio de toda esta situación que él estaba empujando, viene el tema de la pandemia y de las vespertinas que él tiene que encabezar, y entonces se vuelve el objeto, o aprovecharon la crisis pandémica muchas fuerzas para generar una campaña en contra de su persona.
es falso, que sea un pasivo o algo, o un elemento negativo para la Cuarta Transformación. Al interior del movimiento obradorista se le quiere mucho al doctor López-Gatell. A ver, Alfredo, perdón. Dice Eder que en efecto era difícil calcular o tener una buena estimación sobre algo completamente nuevo, pero pues lo cierto es que ahí están las conferencias y el doctor López-Gatell dijo, pues un escenario catastrófico serían 60,000. Dijo en algún momento que no era un tema de emergencia nacional, dijo que el cubrebocas hasta estaba desaconsejado y luego digamos que a lo largo de estas 450 conferencias, que ahí sí se mezcla un poco la persona con el mensaje de lo que estaba diciendo, pues evidentemente sí uno encuentra contradicciones, ¿no? Por decirlo menos. Dice Eder que no es un pasivo, sino que es un personaje muy querido. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo primero lo sacaría de las narrativas de pasivo o activo de la Cuarta Transformación o de cualquier situación, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A ubicar al personaje como un héroe o un villano sin entender no solo la complejidad de lo que enfrentamos, sino que vamos cada vez menoscabando nuestra capacidad de fiscalizar específicamente las responsabilidades y las cosas que sí pasaron y que sí se dijeron. A mí me llamó muchísimo la atención y lo reprobamos aquí desde el primer momento en que empezaba a decir cosas que nos daban a muchos la pista, cuando todavía era una figura muy querida y demás, de cómo se estaba inclinando hacia un discurso político más que a lo que él tendría que haber sido, que es una postura científica neutral. Recordarán perfectamente esto de que el presidente no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Ya decías tú, la resistencia al uso del cubrebocas, que podrán decir 25,000 veces que no fue así. Sí fue así, todos lo escuchamos, se documentó. Hay una escalada y hay una contradicción entre lo que se dice en un primer momento y lo que se fue diciendo en meses posteriores, cuando pues evidentemente el cubrebocas era como muchos le han llamado, la primera vacuna, ¿no? El hecho de que se haya inclinado el personaje hacia allá, pues definitivamente es algo lamentable que creo que se podía prever desde un primer momento. A mí me enoja mucho o me molesta demasiado este tono festivo, ¿no? O esta cosa que se inventaron, si fue espontáneo yo no sé, pero que él saliera con más de 500,000 de personas que han muerto en esta pandemia, con muchas personas que seguimos contagiadas, que todo el tiempo nos recuerda esta enfermedad que está ahí, que está este virus ahí, y que el tono sea ese, que el tono sea de flores, fiesta y pastel, cuando somos el cuarto país del mundo con más muertes por razón de COVID, en el que más médicos, el que más personal médico murió. De verdad, a mí estos ejercicios que se tratan de vender como de rendición de cuentas, que terminan siendo una rendición de cuentos, desprestigian, más allá de si la Cuarta Transformación, más allá de cualquier otra cosa, las responsabilidades y las capacidades que tiene el país. Yo no sé si después de esto vamos a poder hacer un análisis severo con tantas cosas que se echaron debajo de la alfombra. Su mal ejemplo, el mal ejemplo que decidió ser, lo vimos en la playa en el peor momento de la pandemia, no pidió ni siquiera disculpas, o sea, la soberbia, la arrogancia de irse contra la prensa. Yo me quedo con lo que dice el propio Germán Martínez, ¿no? Senador de la propia militancia de Morena. López-Gatell falló en todo, en las estadísticas, en el pronóstico, en las medidas preventivas. Se vendió como científico, quien en realidad era un político, y creo que ese es el legado letal de Hugo López-Gatell. Bien, en efecto también se mezclaron varios puntos, como bien decía Eder, Frida, una cosa es en efecto que López-Gatell fue el vocero de la pandemia, no era realmente el encargado tanto de la política pública, será más el secretario de Salud y luego también algunos otros médicos que se encargaron de la reconversión hospitalaria, y en eso a lo mejor, si no hubiese habido esta politización, digamos, de la vespertina, hubiéramos conocido a más detalle, le hubiéramos hecho más caso a lo mejor a los datos que ahí nos presentaron de cómo se reconvirtieron hospitales para atender a la COVID-19. Otra cosa es en efecto el personaje, que fue un personaje pues muy confrontativo con los medios de comunicación, un personaje al principio muy amado y luego muy odiado por un segmento de la población. Y el otro, pues evidentemente están ya los datos de que pues México, y los que ya presentaba Lecona, el país con mayor mortalidad del personal médico. ¿Por dónde le agarras tú para hacer un balance de este ejercicio? Y el cuarto, el ejercicio de la rendición de cuentas, ¿no? De si funcionaba o no esta conferencia diaria como tal. ¿Por dónde te quieres ir?
Genaro, a mí me parece necesario dimensionarlo en su justa proporción, porque el doctor Hugo López-Gatell, antes de existir Morena, antes de estar en el equipo del presidente López Obrador, ya había manejado pandemias de nuestro país, estuvo en el equipo fuerte de Felipe Calderón cuando enfrentamos la pandemia por influenza H1N1, estuvo también con el presidente Enrique Peña Nieto a cargo de temas de salud, él ya estuvo también en temas epidemiológicos, era investigador y su perfil me parece que lo tendríamos que dividir en 3 fases. Al inicio de la pandemia era necesario un perfil como el suyo que explicara de manera tan didáctica un tema tan complejo. Creo que no ha sido tarea fácil para ningún país y mucho menos para un personaje que tenga que recibir todo el desgaste. Creo que importa bastante los mensajes que daba el presidente porque desde presidencia optó López Obrador por no alertar o por no generar una ansiedad colectiva o una histeria generalizada y era por eso que el presidente manejaba en un tono tan blando lo que en realidad era tan duro. El presidente fue de hecho el primero cuando se habla de esta pandemia en decir que se abrazaran, que no pasaba nada. Y no es que lo haya hecho con la intención de que tantas personas se murieran, es que justamente lo que pretendían era contener la crisis económica y la crisis pues emocional y conflictiva que podía existir. Ahora, hay un segundo momento de la pandemia en el que estas flores que le echaron, este gran ánimo y esta alta expectativa genera que el doctor Hugo López-Gatell deje de comportarse como un científico que lo había hecho hasta ese momento y comience a priorizar mensajes políticos. Creo también que el ejercicio en sí mismo fue bastante positivo. Ningún otro país tuvo un ejercicio como el del doctor Hugo López-Gatell. Ningún otro país estaba diariamente contrastando las cifras. Es más, el hecho de que hoy estemos aquí criticándolo con tanta dureza, justamente se ha permitido porque México ha exhibido paso a paso no solamente los aciertos, principalmente yo diría los errores. Bien. Creo que más allá de postularnos en una ideología, estar en contra o estar a favor del presidente López Obrador, el simple hecho de transparentar las cifras y de dejar en evidencia cuáles son las necesidades que tenemos es un ejercicio muy valioso. Y ya para cerrar, algo que creo que tendríamos que estar valorando también y valorando el doble es que no teníamos ya las condiciones preexistentes para enfrentar esta pandemia. No todo estaba en manos de López-Gatell y mucho menos en manos de López Obrador. Simplemente hablando de infraestructura, muchas personas criticaban a López-Gatell por mandar a las personas a sus casas. Sí. Aún si llegaban a los hospitales no había ventiladores. Esto lo que deja evidente es que hay una crisis profundísima, una corrupción muchísimo más dura de la que se... Pero lo de los ventiladores es esa parte, ¿no? Porque lo de los ventiladores también pues, hubo muchas críticas de que tuvieron mucho tiempo para prepararse y empezaron a llegar tarde. Tampoco había, se hicieron puentes aéreos y demás. Uno con Estados Unidos, uno vía Suiza con Estados Unidos y otro con China, ¿no? Pero creo que ya sería meternos un poco a revisar todo eso. Creo que esto va a dar para mucho porque con el nuevo Congreso me parece que sí van a querer crear una comisión para investigar la respuesta del gobierno mexicano a la pandemia. Así que retomaremos ese tema más adelante. Hacemos una pausa y al regresar el periódico The New York Times publicó un amplio reportaje sobre el desplome de la línea 12 del metro que concluye que la premura y los descuidos en la construcción podrían ser la causa de esta tragedia. El diario busca que Sheinbaum y Marcelo Ebrard se confronten, como dijo esta mañana el presidente López Obrador. Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La noche del 3 de mayo, un tramo de la línea 12 del metro se desplomó entre las estaciones Tezonco y Olivos en Tláhuac. 26 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. 6 siguen todavía hospitalizadas. Este domingo, The New York Times publicó un amplísimo reportaje que es imposible resumir en un minuto, pero que concluye que la línea 12 se hizo con premura y descuido. Hoy el presidente López Obrador dijo que hay que esperar el dictamen, cuya primera entrega será justo esta semana. The New York Times hace señalamientos sobre la exigencia de abrir esa línea antes del final de la administración de Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la capital del país. La publicación concluye que los pernos metálicos, que define como cruciales para la solidez de la obra, no fueron bien soldados, lo que, según el diario, probablemente causó el choque.
Citando fuentes del gobierno e ingenieros expertos, señala que la falla en los pernos, y aquí cito, resalta un patrón de oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción del metro. Desde ayer, vía Twitter, el canciller Marcelo Ebrard publicó un documento de 15 páginas señalando que el diario parte de premisas falsas y que la historia de la gestación y construcción de la línea es pública, pero la de supervisión y mantenimiento durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera es una incógnita. Por su lado, la jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que el diario busca confrontar a la llamada Cuarta Transformación y descartó que la información utilizada haya salido de su equipo de gobierno. Es decir, dice que no hubo filtraciones. Y el presidente López Obrador dijo que el diario busca confrontar a ambos, tanto al canciller Ebrard como a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ambos por supuesto, quienes figuran como los punteros para la presidencial del 2024. ¿Cómo lo ves, Eder? Empiezo ahora contigo. ¿Qué te dice este nuevo tema de en torno a la línea 12? Me parece que no es en realidad tema, o sea, es una filtración, es una filtración de algo además que es muy sentido para todo el país y sobre todo para la Ciudad de México. Y por lo tanto habrá que esperar, que ya se comprometió la doctora Claudia Sheinbaum a que pronto llegará la auditoría oficial, que será pública toda. Todo su contenido será público y a partir de eso tendrán que tomar determinaciones. Yo creo que hay que esperar a eso. Cuando son filtraciones y filtraciones con algo tan sensible, más que analizar el contenido, creo que se tendría que analizar qué es lo que no se está diciendo y por qué en estos momentos sale. Y algo que no se menciona para nada en este artículo es el papel del sexenio de Mancera, que a él le tocó todo el sexenio administrar el tren. No se habla tampoco de cuánto daño sufrió el metro con la línea 12. Entonces hay que esperar. Yo no digo que no sea eso, que presuntamente anuncian en el contenido del reportaje, pero sí creo que en estos momentos es para azuzar un conflicto que tiene que ver también con el clima postelectoral que hay al interior de Morena. Entonces sí me parece que hay que aguantar tantito. Y solamente, si me permiten, algo que olvidé mencionar hoy, el doctor Hugo López-Gatell, que en su materia como especialista presentó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, y ya es público, lo anunciaron desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Bien, híjole, a ver si algunas feministas no dirían, ahora sí que no nos ayudes, compadre, con este vocero, pero bueno. A ver, ¿cómo ves el tema? ¿Es tema o no es tema? Dice Eder que no es tema, Eder, el tema de la línea 12. Pues yo creo que si el periódico, uno de los más grandes del mundo, está sacando esta información previo a que venga un peritaje, pues creo que simplemente sí está poniendo sobre la discusión pública esto que hoy, y seguramente también las otras mesas de opinión de todos lados también van a estar discutiendo. ¿A quién le preguntaste? Alfredo. Perdón. Bueno, a ver, el New York Times no vino a hacer un discurso político. No estamos hablando de un discurso político que si dejó a uno o dejó a otro. Y no nada más es una filtración, perdón, hay que leer el reportaje del New York Times. Es una investigación y un reportaje de una calidad extraordinaria, por lo menos desde mi punto de vista. Están los gráficos, está la consulta a muchísimos ingenieros. No es esta cosa tal que pues la propia jefa de gobierno se encargó de poner ayer a las 8 de la mañana, cuando el reportaje todavía ni volaba, ya hablaba de esta conspiración y de para quienes andan diciendo que es una filtración, cuando, perdón, a domingo a las 8 de la mañana, ¿quién estaba diciendo eso, no? Creo que ellos solitos salieron, tanto la jefa de gobierno como la reacción de Ebrard, como lo de hoy del presidente, que el presidente... a mí me llamó muchísimo la atención que no descalificara el reportaje. Nada más que dijera que las filtraciones son algo normal, porque algo ha de saber, que en el sentido de la conclusión que llegaron en el New York Times con todo este uso maravilloso, muy bien documentado y estas herramientas que usaron para exponer la información y estas conclusiones en ese reportaje, que pues por ahí debe de estar también la verdad a la que están llegando los peritajes, ¿no? Me quedé pensando, justo leyendo el reportaje, y creo que voy a citar a muchos morenistas, a lo que nos dijo Carlos Mendoza, compañero de Eder y Frida, militante de Morena, asesor legislativo de la Cuarta Transformación, hace unas 3 semanas que estuvo por acá. O sea, él decía
que que las tragedias sí se deben politizar, porque hay responsabilidades políticas que pudieron cometer distintos actores, y que un peritaje no era lo suficiente, ni la solución suficiente para una investigación compleja que tendría que haber para tener el diagnóstico de toda la infraestructura del metro y de las infraestructuras en los estados. Y me hace mucho sentido, y estoy pensando mucho en lo que decía Carlos, con todo lo que ha sucedido a raíz de la publicación del New York Times, porque lo que estamos viendo es precisamente eso, cómo una investigación, a partir de los elementos que se tienen, pero priorizando lo técnico, justamente sin irse a tomar un partido, a hacer insinuaciones, sino presentar información de la mejor forma posible, ha hecho que reaccionen un montón de personas, pero sobre todo que nos centremos, o que ahora sí nos centremos en lo técnico, en lo que fueron las razones de las causas, y después veremos el mantenimiento, después veremos otro tipo de responsabilidades. Pero yo creo que, yo le decía en aquella ocasión, yo no sabía si estábamos ante la indolencia de la clase política, que inmediatamente salió a proponer 20,000 barbaridades cuando pasó la tragedia y hacer un uso oportunista de lo que estaba pasando, o frente a la política de la indolencia. Creo que hoy que vemos que el 2024 prácticamente se inauguró con la carrera 2024 con este reportaje, estamos más en una política de la indolencia, que es lamentable en un país con tantas víctimas y con tantos hechos impunes. Frida, como digo, vamos a ir debatiendo este tema seguramente a lo largo de toda la semana y las próximas semanas, conforme vayamos conociendo el peritaje oficial, el que van a dar a conocer esta semana, una parte de él, y luego lo que siga. Pero, ¿qué dices al respecto de lo que mencionaba Alfredo? Hay quien dice, en efecto, esto está adelantando la sucesión presidencial, hay quien dice está confrontando precisamente a los dos punteros, o a los dos que parecen los favoritos, digamos, hasta ahorita para el 2024 por parte de un partido político. Hay quien dice que hasta filtraciones hay y demás. ¿Cómo lo ves? Me parece que cualquier tipo de información sobre este tema que se hubiera brindado antes de las elecciones habría sido interpretado justamente como un golpe electoral, y en este momento creo que más bien era información que se tuvo desde antes y que se descubre, se publica en este punto pensando en que ha terminado ya la temporada de elecciones y que justamente no podía interpretarse de esa manera. Por supuesto, en nuestro país solemos interpretarlo todo como algo político, porque así ha sido durante los últimos años. Hemos politizado al extremo cada acción, tanto pública como hasta las tragedias, y creo que en este caso hay una responsabilidad compartida, que lo más ético tendría que ser el reconocimiento más allá de partidos políticos. No se puede ignorar que desde el momento de la construcción de la línea 12, quienes estuvimos cerca, por ejemplo, de los lugares donde pasaba esta línea, se padeció bastante, ya tenía errores, había reparaciones y reparaciones, a cada momento había accidentes, y por supuesto que tampoco se puede olvidar la respuesta que brindó el gobierno. No creo que sea bueno pensar en si esto le pega más a Ebrard o si le pega más a Claudia Sheinbaum, porque de hecho le pega a los dos, y le pega el doble a Miguel Ángel Mancera, que además durante el periodo en que él estuvo al frente de la administración, del mantenimiento y de la gestión de la línea 12, se dieron anuncios por parte de su equipo, como el de Gaviño, en donde se atrevió a asegurar que la línea 12 estaba en perfectas condiciones, que no le sucedía absolutamente nada, cuando meses después otro accidente ya estaba dejando sin luz y sin servicio esa línea. Sí creo que lo más responsable es tanto priorizar a las personas que han utilizado esta línea, priorizar a las víctimas y pensar en la respuesta que se le dio a las personas que resultaron afectadas y a las que tuvieron decesos, porque también tenemos que pensar en cómo operó el seguro del metro. No operó de una forma transparente, y creo que en gran medida la información se reservó porque cuando esto sucedió había un momento electoral. Ahorita ya pasaron las elecciones y es tiempo de poner todo sobre la mesa y pedir los perdones que se tengan que pedir. Únicamente para cerrar, esto no creo que obstaculice el camino a la presidencia de ninguno de los dos, si es que lo tuviera. Claudia Sheinbaum ya lo vivió en 2017 con Repsamen, con la muerte de niñas y niños de un lugar que estuvo mal construido, que tuvo permisos de su gestión, y aún así llegó a la jefatura de gobierno. Bien. Si ella se postula y tiene buen proyecto, creo que podría todavía tener un panorama distinto. Digamos que para la clase política, en efecto, es interesante saber si esto afectaría o no las intenciones o ambiciones presidenciales de estos dos personajes políticos, pero ahora creo que lo más importante es que haya justicia y que a las familias de las personas que fallecieron en este incidente, pues uno, se les repare el daño, digamos, y bien, han contratado a firmas de abogados
estadounidenses que incluso han llegado a cobrar millonadas en casos de estos, cuando hay este tipo de accidentes o este tipo de incidentes. Y dos, que no vuelva a repetirse este daño a nadie más, ¿no? Que la línea vuelva a funcionar pronto, que le dé el servicio y bien a las millones de personas que diariamente lo usaban y que jamás vuelva a ocurrir un incidente así en esta naturaleza en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? Pues sí, creo que justamente el tema de la justicia a las víctimas, la reparación, pero sobre todo la garantía de no repetición es lo importante aquí. Y sobre todo saber cuáles van a ser las acciones y las respuestas que se van a dar al respecto, porque hoy justamente se cumplen 41 días de que sucedió la tragedia y a la hora no hemos visto nada y más bien dicho estamos en espera de un dictamen, pero el dictamen, como ya se ha comentado en la mesa, por sí mismo no nos da más detalles ni nos garantiza que no se vaya a volver a repetir lo mismo ni que se haga justicia para las víctimas. Y en el sentido de las cosas que señala este artículo de investigación del New York Times, pues una de las conclusiones que tiene es que, bueno, una se hizo con premura y descuido en su momento para que fuese inaugurada por Marcelo Ebrard, y en ese sentido pues sí resalta un patrón de oportunismo político y en consecuencia de responsabilidad, ¿no? Al acelerar sin los cuidados ni las medidas técnicas necesarias para cumplir con una mega obra que pues sí hubiera cumplido desde el principio con ese estándar que se tiene que cumplir, no habría llegado a esta tragedia, porque primero hay algo que también habría que poner sobre la mesa, es que esa línea 12 debiera haberse hecho de manera subterránea y no aérea para, una, ahorrarse dinero, y la otra también para que fuera una obra visible, y otra vez entrando desde esta visión de oportunismo político. Y ya si nos vamos a adentrar a cuáles son esos pasos que siguen en este proceso de qué es lo que pasa con la línea 12, pues habrá que ver, una, qué es lo que hace el propio gobierno de Miguel Ángel Mancera en estos trabajos de mantenimiento, que se revise eso, pero también que se revise estos 2 años en los que fue completamente ineficiente también la atención y mantenimiento que se le dio a esa misma línea por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y finalmente, lo que habría que pedir al nuevo Congreso de la Ciudad de México es que dejen de lado el austericidio y le destinen los recursos necesarios a el mantenimiento y equipamiento del metro en la Ciudad de México, que creo que sería pues también un llamado importante después de lo sucedido. 20 segundos, a ver, porque levantaste la mano. Sí, hay un consejo autónomo que es el que determina qué tipo de mantenimiento cada año se tiene que dar, es el que determina el presupuesto que se tiene que asignar para el mantenimiento de la línea 12, y Claudia Sheinbaum ha demostrado que atendió los consejos cabalmente de ese consejo y no hubo ningún recorte presupuestal para el mantenimiento de la línea 12. Sí hay que esperar a que salgan los dos estudios, estudios estos para fiscalizar y para determinar las responsabilidades en su justa dimensión, caiga quien caiga. Bueno, recuperemos el tema cuando salgan estos peritajes oficiales. Hacemos una pausa y al regresar, aunque mucho se ha discutido sobre la pérdida de territorio de Morena aquí en la Ciudad de México, la verdad es que este partido no solamente ganó la mayor parte de las curules para el Congreso de la capital del país, sino que además arrasó en 12 de 30 congresos estatales. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer que terminó el cómputo de votos que permitirá asignar las diputaciones de representación proporcional a los partidos políticos, y con esto quedará pues definida la integración de la Cámara de Diputados, la federal, a partir de septiembre próximo. Morena obtuvo el 34% de la representación, mientras que el PAN el 18%, y el PRI casi alcanza el mismo porcentaje. Mientras que en los congresos locales, que había 30 en disputa, Morena consiguió la mayoría en 18 de estos 30 congresos que fueron renovados. Veamos el contexto.
Además de la elección de diputados federales y de gobernadores, Morena consiguió el control en 18 de los 30 congresos locales que se disputaron el pasado 6 de junio. El partido en el poder y sus aliados arrasaron en varias entidades. En Baja California, Morena ganó 9 de los 17 distritos y la alianza PT Verde Morena los 8 restantes. Lo mismo en Chiapas, de 24 distritos, Morena consiguió 2 en solitario y en coalición los otros 22. En Nayarit, con 18 distritos, obtuvo 1 en solitario y 17 en alianza. En Sinaloa, 24 de 24 y en Tabasco 21 de 21. También consiguió mayoría en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el PAN conservó la mayoría, así como en Yucatán, donde se la arrebató al PRI, y Durango, donde desplazó a Morena. En el Estado de México, la coalición PRI-PAN-PRD obtuvo 23 de 45 distritos y Morena y sus aliados 22. En Jalisco, Movimiento Ciudadano ganó en 16 de los 20 distritos. En Chihuahua, la alianza PAN-PRI-PRD tendrá 14 de 22 distritos. En Michoacán, aunque la alianza morenista ganó la gubernatura, la coalición PAN, PRI y PRD obtuvo 15 de 24 distritos. Aunque en Nuevo León, Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura, 12 de 24 distritos fueron para la alianza PRI-PRD, 10 para el PAN y 4 para Morena. En San Luis Potosí, la alianza PAN-PRI-PRD ganó 8 distritos y la coalición PT Verde 7. En Zacatecas, de 18 distritos, PRI-PAN-PRD obtuvo 8 y la coalición morenista 5. Punto y contrapunto. Bueno, seguimos analizando los resultados de la elección, Frida, y ¿qué decir de estas mayores que consigue Morena? Gana mayorías en 18 de 30 congresos locales, que por cierto, en 12 de ellos tienen prácticamente mayorías calificadas por arriba del 66% requerido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas en estos congresos locales que pueda ocurrir? Buena oportunidad para temas que tanto tú como yo quisiéramos ver a Morena aprobando más que congelándolos, ¿no? Como derecho a decidir, matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, infancias trans, entre otros. Claro, justamente creo que hay una oportunidad valiosísima para recuperar la agenda que la izquierda ha sostenido por tantos años en nuestro país, que el aborto sea ya legalizado al menos en 12 estados. Ese sería, yo creo que, uno de los objetivos prioritarios. Me parece positivo el resultado en relación a cómo Morena ha crecido localmente, porque estos resultados los podemos interpretar de 3 formas. Hay 3 conclusiones. La primera es que las personas ejercieron un voto cruzado y que priorizaron en lo local a los perfiles de Morena, que justamente fueron mucho más cercanos o que probaron una mejor competitividad electoral. Después, que el avance también que se da, por ejemplo, en congresos como el de Tamaulipas, le da un saludo al fin de la impunidad. Un congreso que protegió a Cabeza de Vaca, que protegió a un personaje acusado de lavado de dinero, de utilización de fondos de recursos públicos con fines indebidos. Creo que el simple hecho de abrir la puerta a que un personaje como él pueda ya enfrentar la justicia es una excelente señal. La segunda lectura es que hay casos, tanto para las gubernaturas principalmente, que 11 se quedan en Morena, donde prácticamente hay carta abierta para la legalización tanto del aborto, el reconocimiento del matrimonio igualitario. Hay un tema de agenda que estará muchísimo próximamente, que es el de la subrogación de vientres, los vientres de alquiler. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de Tabasco, reconociéndole a las personas extranjeras el derecho de venir a México a rentar vientres mediante una empresa que además es transnacional. Creo que este tema, por ejemplo, sí necesita muchísima discusión y creo que será positivo que haya personas que justamente prioricen un análisis de clase por encima de un análisis económico y racial sobre este tema. Y finalmente, el fenómeno de la redistribución del voto de los partidos minoritarios creo que también se refleja en esta composición, porque no fue que Morena se desinflara o que hubiese un voto de castigo como se pensó en un inicio. Lo que sucedió fue que los partidos minoritarios perdieron votación y que esos pequeños votos de los partidos chiquitos se fueron justamente a la alianza opositora. Creo que es una lectura valiosa porque algunos pensaban que hubo voto de castigo, pero en realidad Morena se mantuvo en el mismo porcentaje de voto en comparación con las elecciones anteriores. Bien.
En efecto, el tema de gestación subrogada va a ser un tema que se va a poner muy en discusión. Hay un proyecto, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la ministra Piña, que va a ser prácticamente pues, discutido en la Suprema Corte sobre eso y haremos mesas al respecto. Aurora, ¿qué decir de estos resultados a nivel local de Morena? ¿Cómo queda la oposición también? ¿Qué agenda ves que se pueda avanzar o que se pueda congelar en los congresos locales? Pues yo iniciaría diciendo que, bueno, hay que reconocer que hubo un avance territorial de Morena, pero que no es 100% cierto que tenga esta mayoría de congresos. Más bien dicho, ya haciendo el análisis de datos, de los 20 congresos que tenía en el 2018, disminuiría a tener como 14 o 15 congresos en su mayoría. Entonces, habría ahí que analizar, por ejemplo, casos en donde los congresos locales quedarían divididos, como son en los estados de Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, en el caso de Ciudad de México y en el estado de Colima. Y si hablamos, por ejemplo, del caso del Congreso de la Ciudad de México, pues sí tiene una mayoría por 2 diputados del Partido Verde, pero no sería por sí mismo. Y ese es un fenómeno que se repite en distintos congresos locales. Otro elemento a analizar particular es que pierde como aliados al PT, que eran incondicionales, y que resulta también interesante dentro de esta lectura, y entender que tanto en Estado de México como Colima, Morena tendrá la mayoría solo gracias a los partidos pequeños que son sus aliados, como el caso concreto de Nueva Alianza, y lo que no se está considerando en este es el juego de lo político que significa tener esta mayoría calificada o mayoría absoluta dentro de estos congresos locales. Y yo destacaría también como dato muy importante e histórico que por primera vez un congreso local tendrá una mayoría absoluta de mujeres, y ese es el Congreso del Estado de México. También habría que dar seguimiento al trabajo que se dé en ese sentido, y yo hablaría en este aspecto. Creo que sí es interesante analizar cuál va a ser entonces este juego de lo político, de este necesario diálogo que se tendrá que tener en los congresos locales, Bien. de trabajo parlamentario, de negociación, porque no es que enteramente se tengan estas mayorías, sino más bien dicho, tenemos congresos divididos con una mayoría de 1 o 2 diputados y que no dependen enteramente de Morena. ¿Coincides con esta lectura, Lecona, o te preocupa el avance de Morena en los congresos locales? Digo, si te preocupa, porque también para mayorías, para reformas constitucionales, pues van a requerir también mayorías en los congresos locales para poderlas aprobar. ¿Cómo lo ves? Es que la verdad es que volteamos a ver a los congresos locales cuando pasan cosas, cuando ya pasaron las cosas o cuando están sucediendo sobre algunas agendas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la sorpresa que nos han dado incluso legisladores de Morena en contra de agendas como las que mencionabas al inicio, ¿no? De la agenda de la diversidad, del derecho de las mujeres a decidir? Al final, creo que lo que falta, y estamos ya tarde para poner sobre la mesa, arrancar compromisos electorales, eso ya pasó hace unas semanas y creo que no se hizo tan bien. Creo que conciencia de cómo se transforman realidades a partir de los congresos, más allá de muchas veces todo el ajetreo nacional. Y creo que ha sido el mensaje constante de toda la elección. Esto que hemos dicho ya mucho acá, que cada entidad, cada estado tiene su propia realidad, y habrá que ver cómo llegar a justo consolidar agendas importantísimas en estados como, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Guanajuato, que sigue siendo un bastión de acción nacional, y que su Congreso es un verdadero desastre, sometido completamente a lo que quiere el gobernador, operando todos el pacto de impunidad que tienen con el fiscal allá, que ha generado esta crisis de violencia, y lamentablemente todas esas cosas pasan en madruguetes, en este uso real, político, legislativo, sí, de lo que parece el discurso siempre arrollador de tenemos la mayoría. Entonces, ni las mayorías son una garantía de nada. Luego vienen también estos diputados, diputadas que se doblan dependiendo de lo que se necesita, y hay más o menos que hay que ponerle muchísima atención en esta justo en esta diversidad de la que hablamos, ¿no? El hecho de que Nuevo León, ¿no?, con esta victoria tan extraña, o este fenómeno tan extraño de Samuel García, donde MC no tiene ni un solo diputado, por ejemplo.
Finalmente, Eder, ¿qué dices de estos resultados de Morena en los congresos locales? Me da gusto, por supuesto. Ya habíamos establecido cuando hicimos el balance sobre la elección que la ciudadanía fue la protagonista de esta jornada electoral. Me parece que en muy buena medida tiene que ver con que por primera vez no hubo elección de Estado y la gente salió a votar con mucha mayor libertad. Lo que sucede en Tamaulipas me parece muy relevante porque fue una especie de referéndum. Quien había entorpecido, bloqueado la posibilidad de comenzar un proceso judicial contra el gobernador fue el Congreso local y la gente se los quitó el domingo del pasado y eso me parece muy relevante. Me preocupan que no cometamos en Morena 3 errores que se cometieron con la legislatura que está por terminar. Uno, no hubo un seguimiento de Morena del partido hacia sus diputados locales ni hacia sus presidentes municipales. ¿Eso qué provoca? Pues que muchos diputados a la primera de cambio pues se vayan con los gobernadores, que si algo tienen es oficio político para lo malo, pero tienen oficio político y cooptaron a muchos de nuestros diputados locales. El segundo tema es que por lo mismo, como no hubo un seguimiento del partido, se descuidaron mucho los perfiles de nuestros compañeros y compañeras. Yo celebro que gente de distintos perfiles, de distintos niveles de preparación participen en estos ejercicios, pero hay que darle seguimiento para que de entrada no rompan con los principios básicos de nuestro partido, como sí sucedió en estos últimos 3 años. Y por último, el hecho de que nos suceda lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México en este periodo que está por terminar, que se la pasaron en el conflicto interno por ver quién era el coordinador, el subcoordinador, el vicecoordinador de cualquier cosa, y entonces de pronto dejaban de generar legislación y de generar materia pues para la cual estaban ahí en la Cámara de Diputados o en el Congreso local, y había muchas iniciativas muy interesantes que al final por los conflictos se quedaron en la congeladora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos 3 errores porque tenemos un potencial impresionante en este momento como movimiento. Bien, pues lamentablemente se fue el tiempo del programa, ya saben que vuela el tiempo en la televisión, pero recuperaremos también la discusión en torno a las nuevas dinámicas que habrá también en los congresos locales con los gobernadores y gobernadoras que acaban de llegar también como resultado de este proceso electoral 2021. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ya pasó una semana de la jornada electoral en la que Nicasio Hernández Hernández, abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas, buscó una diputación federal. Este candidato se hizo muy viral debido a un reproche que le hizo a sus votantes. El mensaje tomado de una cuenta de redes sociales atribuida a Hernández, este supuesto reclamo a los habitantes de Santiago Matatlán, Oaxaca, de donde es originario, que hubieran asistido a una fiesta que él organizó, pero que no votaron por él. Dijo que más de 400 personas fueron a su fiesta, pero que solamente obtuvo 6 votos. No sabemos si el candidato efectivamente publicó este mensaje, pues la cuenta fue suspendida, luego de que la prensa reportara que además el candidato también publicó una foto suya con un arma larga. De acuerdo con los cómputos distritales, Hernández recibió en total 2.168 votos, lo que representó el 1.48% del total. Esto aunque 4 días antes de la votación declinó a favor del candidato del PRI-PAN-PRD. El INE, tras el cómputo de votos, confirmó que las redes sociales progresistas no alcanzaron los votos necesarios para conservar el registro nacional como partido político. De hecho, fue el partido que menos votos logró, apenas el 1.77% del total. Eso fue todo por esta noche. Sigue cuidándote aunque sigamos en semáforo verde. No bajes la guardia porque seguimos en pandemia. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios cerrados. Y si vas a salir y vas a estar en un espacio cerrado y con más gente, utiliza un cubrebocas. Cuídate mucho y nos vemos mañana martes con la mesa de martes y jueves. Gracias, Aurora. Gracias, Frida. Gracias, Alfredo. Y gracias, Eder. Nos vemos por acá pronto. Cuídense mucho. Buenas noches.